no sé, es un tema de rango, tío. Querido Julián, Borja, Jaime, compañeros, muchas gracias por acompañarnos esta tarde en el evento organizado de forma conjunta por Mormedi y Alumni STEAM España junto con Beta Gamma Sigma. Es para nosotros todo un honor recibiros esta tarde y tener en la presencia de nosotros a estos grandes ponentes. Un especial saludo también desde aquí a quienes nos están escuchando vía streaming por primera vez en uno de nuestros eventos. Gracias a todos. Antes de dar inicio a la presentación de nuestros ponentes, me gustaría compartir con vosotros dos hitos que hemos logrado en Beta Gamma Sigma España este septiembre. Por una parte, desde la central de Estados Unidos, nos han dado una mención de honor por la organización de nuestro 13º evento, la dinámica del talento dentro y fuera de las organizaciones. Este evento ha sido premiado entre todas las organizaciones Beta Gamma Sigma en todo el mundo. Por otra parte, también hemos recibido un especial reconocimiento por el inicio de nuestro 5º aniversario. Os invito a todos vosotros a aportar vuestras ideas para que el próximo año hacer juntos una gran celebración de nuestro cumpleaños. También os invito a compartir este evento a través de nuestra cuenta de Twitter recién inaugurada el día de hoy a razón de este evento. La cuenta es @betagammasigma_Spain y a difundir este evento con el hashtag BGSINU. Vamos a dar inicio ahora a la parte de nuestros ponentes. En particular, vamos a ver esta tarde cómo Mormedi ha diseñado una experiencia 360 grados para visitantes y empleados del nuevo edificio del BBVA. A través del uso de la tecnología, ha implementado y ha mejorado la productividad, la motivación y la satisfacción. Me gustaría comentaros algo sobre nuestros colaboradores. Por una parte, Mormedi es una consultora de diseño que innova a través de la experiencia del cliente mediante una aproximación estratégica, ofreciendo diseño de servicios, diseño industrial y experiencias digitales. Jaime Moreno, fundador, CEO y director creativo de Mormedi, comenzó sus estudios de arquitectura en la Universidad Politécnica de Madrid para luego trasladarse a Suiza, donde se licenció en diseño industrial en el Art Center College of Design. Posteriormente, ha completado su formación con seminarios en Harvard, IESE, IE y la Escuela de Negocio de la Universidad de San Luis. Inició su carrera como consultor de diseño en Philips en el departamento de electrodomésticos en Holanda. Tras fundar Mormedi en 1998, ha conseguido que la firma traspase los límites nacionales con proyectos para grandes clientes como Airbus, Alstom, Aston Doa, Audi AG, BMW AG, CAD, Castrozuna, entre otros. Muchos productos de Mormedi han sido reconocidos como premios internacionales como Red Dot o IF. Además, recientemente Jaime ha sido galardonado con el Premio Nacional de Diseño 2015, modalidad profesionales. Enhorabuena, Jaime. Julian Trumer, directora de Insights y Estrategia de Mormedi. Julian obtuvo su máster en Diseño Industrial en la Academia de Artes Aplicadas de Stuttgart, Alemania, siendo el profesor Richard Saper su mentor. Juliane tiene más de 18 años de experiencia trabajando en diseño industrial y en investigación y estrategia para grandes empresas españolas, alemanas, italianas y norteamericanas. Mientras estaba en TIC, estuvo a cargo de la creación del grupo de investigación y estrategia y formó parte del equipo que desarrolló la base lógica del interior del Boeing 787 Dreamliner.
Durante 8 años ha colaborado frecuentemente con el Centro Conceptual de Boeing, liderando diversas iniciativas y proyectos de innovación, incluyendo la conceptualización del diseño y los detalles del interior de las naves. Stream Spain, filial española de la multinacional Stream AMG, quienes nos auspician gentilmente el streaming, desde 2006 ofrece soluciones de video online para ayudar a las empresas a alcanzar audiencias más grandes, impulsar sus ingresos y emitir vía streaming sus eventos. Usando tecnología de última generación, sus plataformas de video online permiten cubrir cualquier necesidad, ya sea webcasting, canales de video o contenido generado por los usuarios. Stream Spain España está liderada por Alejandro Velasco como su country manager y también miembro de Beta Gamma Sigma España, quienes han puesto a disposición de nuestra asociación sus plataformas de Streaming Connect y Media Platform, así como la asistencia técnica necesaria para la transmisión de próximos eventos. En consecuencia, desde el lugar en el que te encuentres, podrás ser parte de los eventos que organicemos en Beta Gamma Sigma España. El día de hoy, adicionalmente, por parte del equipo de Mormeri, también nos acompaña Borja Tamamés. Borja es el director general de Mormeri, economista y abogado, consultor de innovación enfocado en la experiencia de cliente con background en entornos B2B y B2C. Empezó su carrera en el área general de marketing de Kodak y Flex, siguiendo su camino como emprendedor, fundando Matrix, Impact Table. Actualmente lidera Mormeri en el área de expansión nacional. Sin más dilación, os dejo con nuestros ponentes. Muchas gracias a todos. Tienes aquí si quieres o no vas a... Muchas gracias, Isabel. Buenas tardes a todos y muchas gracias por venir. Y bueno, hoy os queremos contar un proyecto del cual estamos orgullosos. Empezamos hace 2 años a trabajar en él y es un proyecto que aúna, como decía Isabel, una experiencia 360 grados, ¿no? Lo que hacemos en Mormeri es No está encendido, innovar no está encendido. a través de la experiencia... ¿No está encendido? Es innovar a través de la experiencia cliente, trabajando lo que es la parte servicios y la parte intangible, la parte de producto y transportes y también la parte digital. Y bueno, os van a exponer tanto Julián como Borja este proyecto. Adelante. Gracias, Jaime. ¿Funciona bien? ¿Sí? Bueno, aparte de estar aquí entre vosotros, yo os quiero presentar a mi amiga la silla negra. El otro día, caminando con mi mujer, nos fuimos de casa y hicimos una cosa que es lo más normal del mundo, que es poner la lavadora antes de irnos, ¿no? Con la mala suerte de que a la vuelta tuvimos que ver que nuestra lavadora se había estropeado, que además la casa, en parte la cocina, se había incendiado, y además de tener que gestionar el problema de los seguros, cambiar la cocina y todo el traste que sucedió, nos vimos obligados a contratar un servicio puntual, pero necesario, que era como lavarnos la ropa durante el tiempo que iba a suponer ese contratiempo, ¿no? En la lavandería que habitualmente vamos, a mi mujer la conocen y claramente, bueno, pues fuimos allí a llevar la ropa como no podía ser de otra manera. Y en ese proceso tan triste nos encontramos con que cuando fuimos a pagar las facturas de la lavandería, el encargado nos pidió que nos esperáramos a que saliera el dueño de la lavandería, ¿no? En ese momento el dueño de la lavandería nos dio un sobre y nos dijo: en esta compañía no nos queremos beneficiar del fracaso de nuestros clientes. En la cultura de Amazon, la silla
representa el cliente. Y cuando en los momentos de tensión entre departamentos buscan solucionar procesos o plantear protocolos que en muchos casos no son claros y no tienen una solución contundente, lo que hacen habitualmente, y además presiden todas sus salas, esta silla que pretende representar la figura del cliente. Y como ha dicho claramente Jaime, nosotros desde Mormedi ayudamos a que las grandes corporaciones, o las corporaciones sean grandes o pequeñas, puedan innovar a través de la voz del cliente, de la experiencia del cliente. Y este es el caso de éxito que queremos compartir con vosotros cuando en el proceso de evolución de una sede física, como fue la nueva vela, la sede de la vela del BBVA, que no sé si conoceréis, pero se llama así quizá por su parte aérea que representa un barco o una vela, sucedió que el cliente en este caso era el empleado. El objetivo y el enfoque principal era cómo aprovechar que a través de la tecnología pudiéramos incrementar la eficiencia, la productividad, la motivación y la satisfacción, porque haciendo que todo eso funcionase desde la experiencia del empleado íbamos a generar más valor para la compañía. Y las soluciones no eran de una sola perspectiva, no era una visión individualizada, sino que era una visión, como decía Jaime, 360, donde había elementos, por supuesto, intangibles o culturales. También nos encontrábamos con soluciones tecnológicas que a todos nos hacen cada día más fácil en nuestro caminar, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones, y, por supuesto, unas soluciones espaciales físicas que, por supuesto, eran la excusa de este cambio de sede, ¿no? Y nos encargaron, o tuvimos la priorización de ver cuáles iban a ser estas experiencias mejoradas tanto para el empleado como para este visitante en torno a los accesos, en torno a los puestos de trabajo, en torno a las islas o áreas multifunción, las salas de reuniones y, por supuesto, cuando interactúa o participa el visitante, el business center. Y el planteamiento era muy ambicioso, es cómo ponernos en la piel del empleado, en la silla del empleado, que desde que sale de casa a las 8 de la mañana o a las 7 de la mañana y llega a las 7 o a las 8 de la noche, esa experiencia tiene que superarse en todos los posibles momentos de contacto con, en este caso, la nueva sede de la nueva oficina del BBVA. En soluciones, como decíamos, espaciales, digitales o intangibles y culturales. Y todo esto no tiene que ver con una bola de cristal, es decir, en Mormedi no somos magos, no somos visionarios locos de cualquier negocio. Nosotros tenemos tres cosas que son muy importantes. Una que es el talento, la experiencia y muy sólida metodología para llevar a cabo soluciones que aportan valor para los proyectos, ¿no? Y esta metodología parte de una investigación previa que nos permite tener los resortes necesarios, la documentación necesaria y, por supuesto, que nos va a llevar a una analítica posterior que finalmente nos ponga en una plataforma de salida francamente buena para tener unas buenas capacidades de idear. Y, lógicamente, en esa fórmula mágica de talento, de experiencia y de método, hace que al final lleguemos a puntos de ideaciones para el cliente. Y todo esto no es un proceso que va aislado, esto es un proceso que lleva, es una cadena que se transmite de una manera eficiente en toda la cultura de la compañía, y al mismo tiempo con los clientes participamos de una manera muy activa. Nosotros no somos los mejores conocedores de lo que el sector de las finanzas puede ser, como para este cliente o cualquier otro que hablamos de otros segmentos, porque el que más sabe
es el propio cliente. Nosotros somos ese gran frontón que permite que compartamos soluciones donde, apoyándonos de benchmarks internacionales, las mejores prácticas de otras industrias, la polinización de otros territorios, nos puedan aportar a cada proceso lo que realmente necesitamos. Y todo ello en un proceso que se co-crea con el cliente, que se debate abiertamente y que a partir de ese cóctel explosivo permite generar con la metodología, el talento y la experiencia la ideación de soluciones. Este proyecto creo que es importante destacar la alta complejidad que suponía hacer que más de 11 departamentos se vieran involucrados en un proceso en el que los silos de las grandes corporaciones son tan independientes y están claramente tan separados que el lenguaje interno no existe o es poco favorable, ¿no? Y trabajar con equipos donde el área de recursos humanos o de talento o de tecnología o de seguridad, todos en un proceso de a la carrera, porque los tiempos de entrega para poderse desplazar a la nueva sede son una realidad, pues era en sí un verdadero reto y un verdadero. Y al final nuestra metodología permite también hacer que la gente participe, se integre, y eso hace que la gente haga propias sus decisiones, vea que están reflejadas sus ideas y por lo tanto las interiorice de una manera mucho más fácil. Evidentemente, con la investigación etnográfica participaron pues, más de 48 empleados, como decíamos antes, más de 11 departamentos, con workshops de trabajo, entrevistas a directivos claves, porque era muy importante que todos estuviéramos alineados en los mismos valores, en los mismos procesos. Como lógicamente esto obligó, como es obvio, viajes o visitas a la propia sede, es decir, al final un entendimiento profundo en una investigación que por otro lado fue cruzada por una batería de tendencias bien culturales, bien tecnológicas, bien laborables o bien corporativas, que hacían que muchos de los pilares sobre los que a lo mejor estábamos basando el debate se tuvieran que replantear o debatir o recuestionar, ¿no? Con lo cual, en esa polinización teníamos la oportunidad de aportar o de recibir las best practices o criterios de valor de otros ecosistemas. Y todo esto en un proceso de buenas prácticas y benchmark, como hemos dicho, poniendo siempre a nuestro empleado en el centro, ¿no? Donde los accesos, donde el transporte, donde los puestos de trabajo propiamente dicho, las islas multifunción o de alguna manera tenemos lógicamente los servicios para empleados, tenían que llevar pues lógicamente a un buen resultado, ¿no? Y era bueno también traer a la situación, al debate, momentos impactantes de otras experiencias o cómo en el transporte nos favorecen o nos facilitan buscadores de rutas que todos traemos del día a día, o cómo podemos personalizar esas zonas de trabajo sin caer en momentos fuera de contexto, o cómo de alguna manera lo tecnológico y la información nos deben de ser un facilitador, ¿no? O cómo los momentos de relajo o los momentos más lúdicos para el empleado son básicos y debemos ser capaces de traer experiencias en islas de multifunciones con menos generación de papel, de residuos, con la cultura más evolucionada de hoy en día, o hacer que los servicios para empleados fueran más allá, pues con formatos que permitieran facilitar la vida profesional y, por supuesto, la vida personal, ¿no? Y era evidente, al final nos encontrábamos con que se producía un cambio de paradigma en la manera en la que las formas de trabajo iban a influir en el nuevo colectivo, y además esto es un paradigma que no se puede parar, es un fenómeno global, porque nos encontramos que la sociedad cada vez está cambiando más y además tenemos la capacidad de tener una mejor comunicación. Por otro lado, tenemos la capacidad de que la transformación sea a todos los niveles, interna y externa e interna. Que por otro lado, la relación entre el trabajador y el empleador cambia y se debe de adaptar a esos nuevos cambios.
Y por último, pero no por eso menos importante, sino al revés, muy importante, cómo ese cambio de la gestión en el modelo de relación, en este proceso del cambio de los empleados o de la gestión de los empleados, teníamos que buscar esa gran motivación que permitiese al final el incrementar esa productividad como relación lógica de valor hacia los clientes y usuarios finales del BBVA, ¿no? Y esto llevó de manera natural a un proceso en el que el cambio de la sede no debe de ser simplemente un cambio del espacio. Y fuimos capaces de convencer a las altas esferas de la compañía para que esta excusa física tuviese unas patas más allá de lo tangible y, por supuesto, más allá de lo... Y eran oportunidades del proceso de la transformación en su sentido más amplio. Julián, todo tuyo. ¿Me puedo poner aquí? Oh, sí. Vale. Bueno, volviendo al concepto de las entrevistas etnográficas, no sé si conocéis este concepto de la investigación cualitativa. Lo que hicimos es hacer entrevistas en profundidad, no solo con los directores, pero también con todo tipo de niveles y departamentos, con empleados básicamente, para tener una idea de lo que realmente pasaba en el banco. Y hay un concepto muy importante, ¿no? Es como vimos que no debería ser un mero cambio de espacio, era mucho más. Era, bueno, un edificio muy maravilloso, diseñado por arquitectos que han ganado un premio Pritzker, un sitio espectacular, con una visión de colaboración, de una manera nueva de trabajar, pero nos parecía muy importante ver, no se iba a hacer de aquí a allá, sin ver primero si todo lo que vivían y los comportamientos de los empleados acompañaban este desarrollo. Entonces nos pusimos un poco la cuestión, ¿dónde estamos hoy? Y dónde quiere ir el banco y qué está en medio, ¿no? Que es la parte que tenemos que entender para luego idear las soluciones que pueden facilitar este cambio. Por primero, vimos que hay una identidad en el sector de banca, que es un sector bastante tradicional, es bastante jerárquico, y toda esta visión de colaborativo, de nuevas maneras de trabajar, era un poco una nueva forma una nueva cultura que no necesariamente se podía hacer este cambio de un día a otro en una cultura que no trabajaba necesariamente con estos conceptos. Luego también vimos que teníamos que gestionar las expectativas, ¿no? Que por un lado muchos empleados tenían anticipación, excitement sobre esta nueva sede, el nuevo lugar, pero también un poco esta parte de este escepticismo, ¿no? ¿Cómo va a ser? ¿Va a ser además fuera del centro? ¿Cómo llego? ¿No va a haber parking suficiente para todo el mundo? Había estas dos patas, ¿no? Luego la dimensión de la experiencia, muy importante, la parte práctica, que es el espacio, los nuevos entornos. Pero lo que nos ha parecido muy importante es esa parte emocional, ¿no? ¿Qué está abajo? ¿Cómo me comporto en este nuevo entorno? Si yo siempre soy director y siempre he tenido un despacho y ahora me ponen en un entorno que no voy a tener mi despacho y he trabajado 30 años para tener este despacho, a lo mejor no me siento tan cómodo, ¿no? Y esas eran un poco esas cosas que descubrimos en las entrevistas que eran como un poco contracorrientes a lo que quería hacer el banco. Luego el reto de la implementación, no quedarse en la superficialidad. Luego colaborar bajo una visión holística, tener muy claro todo el mundo a dónde vamos y moverse conjuntamente en esta dirección. Y luego por último, hay un apartado aquí que es realmente lo que sacamos de las entrevistas, y lo que llamamos las necesidades. Ahí realmente queríamos detectar todo lo que teníamos que tener en cuenta para que este cambio podía funcionar. Y había 4 temas, ¿no? Había cosas que tenían que ver con motivación.
Por ejemplo, un modelo jerárquico más pragmático. Esto tiene que ver con lo que he dicho antes, que es un sector bastante tradicional, con mucha jerarquía. Entonces, si vamos a una visión que es más colaborativa, más open, más moderna, hay que ver también que esta cultura no se puede cambiar de un día al otro y hay que manejar un poco y gestionar este cambio. Liderazgo a través del ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo que decía antes del despacho, si el director no lidera este cambio con su comportamiento en el diario, no va a funcionar por los demás. Y luego la comunicación bidireccional también tiene que ver con la jerarquía, ¿no? Que hablar de tú a tú. El sistema de incentivos también tiene que acompañar este cambio, ¿no? Si voy a un nuevo modelo de trabajar, me tiene que incentivar mi jefe a trabajar de esta forma. La compatibilidad entre las vidas personales, laborales, que tiene que ver también con una motivación. Hablamos del concepto motivación extrínseca, que es más la forma tradicional, ¿no? Yo hago lo que me dice mi jefe, o me siento que si es intrínseca, es que yo hago porque me apasiona, porque quiero hacer el mejor proyecto, etc. Luego había un tema apartado que tenía que ver con los espacios y metodologías, y ahí realmente era la cuestión de poner en valor todo ese espacio nuevo, espectacular, que era distinto, muy distinto, y que permitía trabajar de otra manera, pero había que enseñarlo, porque nosotros nos movemos de esta sala a otra y en un entorno que nunca he trabajado, yo tengo que buscar mis patrones para aprovechar, ¿no? Este nuevo entorno, cómo me muevo, cómo me reúno, cómo hablo, está abierto, entonces cómo hablo por teléfono, ¿no? Son todas esas cosas que sí que hay que desarrollar y buscar la forma de sacarle la mejor parte. Luego el tema de formación. Los empleados hablaban un poco que la formación era bastante genérica y que iba a ser, por ejemplo, en el cambio a más digital, ¿no? El BBVA hizo este cambio bastante revolucionario de irse a Google, y eso implicaba que los empleados tenían que aprender nuevas herramientas, pero les costaba tiempo. Entonces era como, invierto ahora un día para aprenderlo, pero no puedo hacer las cosas que tengo que hacer, y había esta tensión, ¿no? Y luego también aprovechar de la coincidencia de las culturas. Hay por menos 2, si no 3 culturas ahí conviviendo, co-working en el banco, y un poco esta idea de aprovechar mutuamente de las cosas que sabía del otro, ¿no? Los jóvenes y los que llevaban en el banco más tiempo. Luego había cosas que detectamos que probablemente pasa en muchas corporaciones grandes. Bueno, al mismo tiempo que se estaba hablando de un horario flexible, trabajo en remoto, surgió este concepto de presencialismo, ¿no? Que alguien decía, mira, me estaban hablando de todas esas posibilidades, pero al mismo tiempo tengo la sensación que no me puedo ir a casa hasta que se ha ido mi jefe. Luego, los problemas, lo que decía Borja antes, ¿no? En función de ser muy grande, las corporaciones grandes tienen este problema que muchas veces trabajan en silos y también están incentivados dentro del silo de cumplir su proyecto, pero eso no facilita necesariamente la comunicación cross y la colaboración cross de estos departamentos. Luego la burocracia, que también forma parte de ser una grande organización, y también el concepto de disolución de responsabilidades. Era un poco la idea de que había un nivel de decisión, que había tanta gente opinando que realmente se disolvía un poco el foco y al final no se hacía no era muy eficiente. Entonces se refería a este punto, y luego la cultura del mercado negro tiene conexión con la burocracia. Entonces temas como el procedimiento oficial es tan complicado
que yo me busco un poco la vida para conseguir lo que tengo que hacer, encima de lo que me pide mi superior para llegar a lo que necesito lograr. Me he parado un poco en esta slide porque es muy importante para entender todo lo demás. Luego hicimos un poco un cuadro de personas, de tipologías de empleados. El eje vertical describe el nivel de movilidad, de muy móvil a menos móvil, y el horizontal es gente que está más enfocado en la gestión versus el contenido. Y es bastante fácil, es el líder, que es una persona muy móvil, que tiene a cargo, o sea, varios departamentos o varios equipos y que está enfocado en la gestión. Luego tenemos el gurú, que es más enfocado en el contenido, mejor también puede liderar equipos, pero más a nivel contenido. Luego tenemos el productor, que trabaja con el gurú. Y luego tenemos como el rol del solucionador, que puede ser, por ejemplo, una secretaria o una persona que da un servicio interno en la empresa o una agencia de viaje o algo parecido. En el lado de las visitas también hicimos un poco una clasificación entre visita VIP, menos VIP, y luego puntual, una visita que puede ser, no sé, 2 veces al año, versus una que es más frecuente, ¿no? El banco trabaja con proveedores que a lo mejor visitan cada semana a la sede, así que es otro caso que la visita ocasional. Voy a probar. Un momento, perdón. También hicimos un ejercicio de entender el lugar, ¿no? Empezando por el barrio, el entorno, entendiendo conceptos como el tráfico, que sabemos las tablas, es una zona complicada que ya está bastante gestionada, entonces daba un poco de miedo a los que se movían ahí. Luego un análisis del entorno inmediato, los excesos, dónde estaba la próxima estación del metro, transporte público en general, y luego acercándonos a la sede, las entradas, y luego en cada apartado realmente viendo el espacio para conocer un poco en qué entorno estábamos ahí trabajando. Y luego el próximo paso era, en base de todo ese análisis y sobre todo las entrevistas, hicimos lo que llamamos un journey map, ¿no? Es el journey de un empleado que accede por la mañana desde su casa a su trabajo y todas las cosas, las posibilidades, ¿no? A lo mejor va en coche, a lo mejor va en autobús, a lo mejor va en moto, todas las cosas que le pueden pasar y todas las cosas, sobre todo, que no están funcionando o que pueden ser un problema. Entonces era un poco mapear o hacer un diagnóstico de los problemas o posibles problemas que podían ocurrir. También marcamos, porque había iniciativas que ya estaban en curso y el banco estaba trabajando en ellos, también las mapeamos en sesiones con el banco. Invitamos a distintos stakeholders y nos ayudaban a completar este mapa para tener la foto completa de cada línea de experiencia. Tenemos las salas de reunión, Business Center. Y luego, después de todo esto, que era como el diagnóstico, pensábamos, bueno, ahora es un punto muy crítico porque ya hemos hecho todo el análisis, la investigación, hemos detectado las necesidades, pero el banco ha participado, pero no en una manera muy inmersiva. No tenían una inmersión muy profunda de todo de la riqueza que habíamos sacado en esas entrevistas. Entonces decían, bueno, vamos a hacer un workshop en el cual les hacemos esta inmersión y les dividimos en 4 grupos. Y estos 4 grupos eran los 4 perfiles que os conté hace poco, ¿no? El líder, el gurú, productor, el solucionador. Y les pusimos un mapa que era un poco una tipificación de un día in the life of, ¿no? Que es lo que te puede pasar como líder
cuando llegas por la mañana, todo el día que te puede pasar en este entorno y sobre todo aquí tenemos una curva de experiencia. Aquí es todo lo positivo y aquí lo rojo es todo lo que puede ser un punto crítico. Entonces, en el workshop, que duraba como una mañana, trabajamos con ellos sobre las soluciones. Realmente lo que hemos conseguido allí es, por una parte, se formaban partícipes del proyecto, del proceso, aprendieron en profundidad, se metieron realmente en la experiencia. Siempre en estas ocasiones utilizamos mucho técnicas de storytelling, de realmente ponerse en la piel de este usuario y nos ayudaron con la ideación de las soluciones. Luego también nos pareció, antes de empezar a diseñar, nos pareció importante establecer una serie de principios de diseño, empezando con el concepto de la movilidad, ¿no? Que todas las soluciones que íbamos a diseñar tenían que apoyar este concepto, evidentemente. La tecnología como medio tiene que ver con esa parte del tema de jerarquía, porque lo que veíamos en el banco es, a lo mejor, por jerarquía, alguna persona tenía un monitor gigante y el mejor, pero no era la persona que por su rol o su responsabilidad realmente necesitaba este monitor, pero era más un símbolo de estatus. Entonces, una recomendación, pensábamos todas las soluciones que íbamos a diseñar deberían tener en cuenta que realmente la tecnología debe ser una herramienta, se debe dar en concepto de lo que cada uno tiene que hacer y no ser un status symbol, ¿no? Luego, el concepto del liderazgo con ejemplo, que ya comenté, escuchando las necesidades y también soluciones que iban a facilitar una implantación transversal. Y con esto ya pasamos a la segunda parte del proyecto y empezando con la ideación. Como dije Borja antes, trabajamos esos 3 niveles, temas intangibles que eran culturales, digitales y espaciales. Cada solución tiene siempre este icono para definir en qué dimensión está la solución. También siempre tuvimos muy presente, cuando ideamos una solución, de dónde tenía la raíz, ¿no? Qué problema estábamos solucionando. Luego también teniendo muy en cuenta los recursos, el tiempo que iba a costar a implementar, si estaba acorde con la filosofía del banco, si ya estaba parcialmente implementada o si había alguna iniciativa en curso que tenía que ver con esta solución, el impacto en los perfiles y si era una cosa más bien puntual que solucionaba un momento en esta serie de puntos o si era una solución que iba a ser transversal y solucionando muchas cosas a lo largo del día o de la experiencia. Y con esto empezamos a hablar de los accesos. Aquí siempre, bueno, es un poco la manera que contamos de una manera umbrella, paraguas, la experiencia. Luego también tenemos fichas para cada solución. Y primero, para ubicar, en este caso, vamos a contar 3 ejemplos que son los accesos, puestos de trabajo y el business center, porque contarlo todo sería demasiado, pero bueno, creo que os va a dar una buena impresión. Y en este caso, como veis, muchas de las burbujas están fuera del campus porque es antes de llegar, ¿no? Son cosas que pasan antes de llegar ahí. También, bueno, poniéndolos un poco más en un flujo de diagrama. Y entonces aquí, empezando por una solución que se llamaba Smart Campus, que era una solución bastante transversal porque solucionaba muchas distintas cosas a lo largo del día. Era una aplicación que en este caso por la mañana iba a ayudar al empleado
llegar, ¿no? ¿Cómo llego mejor con transporte público? ¿Cómo, por ejemplo, puedo compartir un coche? Hay alguien que está pasando por esta zona que puedo, a lo mejor, que me puedo recoger. ¿Y cómo llego si voy en mi propio coche? De la mejor manera evitando el tráfico. También había una idea de un bus cooperativo y el concepto se basaba también en la idea de utilizar mejor este tiempo, este rato, mientras que me voy al trabajo en el bus con Wi-Fi y ya empezando a trabajar allí, básicamente. Luego el asistente virtual, que se llamaba EFA y que podía preguntar a través de mi teléfono con cualquier duda que podía tener. O cosas muy pragmáticas, como por ejemplo las bicicletas compartidas. Había una situación un poco particular porque el metro, sí que hay metro, pero tiene una distancia un poquito, como más de 1 kilómetro y no es como un poco across borderline, ¿no? Que un poquito más, demasiado lejos para llamarlo realmente cómodo y por eso trabajamos en estas soluciones que iban a minimizar esta distancia, por ejemplo, la idea de las bicicletas o un shuttle. También la idea de poner en valor la marca del BBVA, poniéndola un poco en el concepto de la estación de metro, personificando que era el entorno del banco. Luego también había un tema que tenía que ver con la situación que muchos empleados nos dijeron que les preocupaba la noche, si tenían que quedarse más horas, que era un barrio sin iluminación, oscuro y la distancia bastante larga al metro. Entonces ideamos esta solución de un camino agradable, divertido, bien iluminado, con información para también facilitar el acceso de esta manera. Todas esas ideas también había una parte fuerte de intentar fomentar el uso del transporte público. Luego la pasarela, que no sé si habéis pasado por la 1, que se ve la vela, y esta se ha implementado un poco ahí también había la idea de fomentar el uso de la bicicleta y el acceso por este lado. Por la persona que llega en coche, una comunicación dinámica, el concepto de si alguien está de vacaciones o está enfermo, puede poner a disposición de los demás el parking y se puede gestionar de una manera ágil. Había un tema importante que no sé, creo que no me acuerdo de la cifra exacta, pero había bastante menos parkings del número de empleados. Una marquesina adelante de la sede para poder mejor esperar al autobús. Y luego otra vez la aplicación Smart Campus que ayuda en la orientación en la sede porque es bastante grande y bueno, sobre todo siempre hay un tiempo de adaptación, ¿no? Pero si uno llega allí y tiene una reunión en el edificio, no sé, Oceanía y nunca, entonces la idea un poco era de ayudar a poder encontrar el camino mejor, ubicar otros empleados, reuniones, etcétera, a través de esta aplicación. Y con esto me va a hacer el relevo Borja. Efectivamente, el paso de los puestos de trabajo, pues como os podéis imaginar, en un cambio cultural o en un cambio de donde las personas interactúan mucho, pues es un punto caliente, ¿no? Básicamente, donde teníamos que hacer un hincapié importante es en cómo se está entendiendo el espacio físico para el empleado que va en una posición donde tengo un elemento cerrado o semicerrado porque tengo un cargo de responsabilidad superior y con lo cual me permite tener una posición de directivo,
evidentemente lo que llamamos los puntos calientes, los hot desk, donde en el formato pradera dejamos de tener una pertenencia a un espacio como tal, porque rotamos por proyectos, rotamos por asignación de programas o porque estamos físicamente en itinerancia, y por supuesto lo que llamamos el formato de bench, el formato de banco, ¿no? Y todo esto para buscar soluciones que efectivamente fueran consistentes, ¿no? Y que permitieran de alguna manera responder a las necesidades y a los requisitos, ¿no? Y en este proceso donde tienes la llegada al puesto de trabajo en momentos críticos, porque vas a encontrarte en una nueva sede, que para que lo tengáis claro es como una ciudad donde hay el cargo de una alcaldesa, nuestra amiga Gloria, que evidentemente todos desconocemos en ese posicionamiento, dónde estamos ubicados o dónde tenemos que encontrar al colega que hasta entonces sabíamos que estaba en la Plaza 15 y ahora está, no sabemos dónde. Bueno, pues desde esa llegada al puesto de trabajo, desde el puesto de trabajo en sí, los espacios informales que son colaterales al entorno de trabajo que te permite ese networking, esa capacidad de integrar en un momento físico a los que se vienen a hablar de un proyecto, un programa, una solución concreta, que evidentemente todo esto tiene que estar ayudado por espacios no solo físicos, sino también por aspectos digitales, ¿no? Y más que verlo en un cronograma, pues nos encontrábamos con que Eva, nuestra asistente virtual, te favorece la localización de los colegas o te permite entender cómo puedo gestionar mis tarjetas de visita que se me acaban de terminar, o donde tengo la oportunidad de saber qué tengo que hacer para pedir esos bolígrafos o esos blogs, y que tecnológicamente nos permite una solución para que puedas llevártelo anytime, anywhere, evidentemente a través de un aplicativo móvil. O cómo ese puesto de trabajo físico tiene que estar necesariamente acompañado de una realidad en la que todos necesitamos tener un cierto orgullo de pertenencia, ¿no? Y donde de alguna manera yo quiero poner pues la foto de mi mascota o puedo tener esa pequeña personalización, ¿no? Y que al final me encuentro con que el banco quiere buscar una estandarización, pero sin estar lejos de esa humanización. Y si yo tengo una solución que se idea de una manera, el school bag, que yo tengo la oportunidad de recoger todas las tardes y volver a poner por las mañanas al día siguiente, voy a tener un cierto afinidad con mi puesto. O como esos directivos que por las razones obvias de transparencia, no generación de barreras físicas y lógicamente tener más cercanía al resto de sus equipos, ya que les voy a tener que pedir que dejen de estar en una zona más cerrada o que dejen de tener ese formato de despacho cerrado, bueno, pues a cambio le voy a dar una serie de elementos que en un catálogo flexible me voy a poder personalizar mi pequeña pantalla, mi pequeña mampara de luz o cualquier otro elemento de decoración, ¿no? O, lógicamente, lo que decíamos, esos formatos bench que son completamente de usar, de quitar y de rotar, ¿no? Y yo tengo la oportunidad de cambiar y como decíamos antes, ¿no? O como esos momentos del día que necesito concentrarme y tengo que meterme invertirme en un contrato que es mucho más delicado y que tengo que tener una lectura más pausada, y en esa área de concentración tipo librería o biblioteca de las universidades o facultades, o cómo tengo la oportunidad de gestionar mis pequeños recados personales de la llamada de cualquier cuestión familiar o de cualquier cuestión personal, ¿no? Al final, idear soluciones que también ayudan a la colaboración. No olvidemos que España es uno de los países que más sol tiene a lo largo del año, y yo sí tengo la oportunidad de aprovechar estos espacios exteriores informales o acercar un puff de momento ligero que me permite sentarme al lado del colega que está aportándome valor o atendiendo, o cómo puedo generar momentos de cocreación en unas situaciones de espacios interiores que favorezcan un poco más este estar codo con codo, compañero con compañero, ¿no? O cómo tengo la oportunidad de que en esta ciudad digital, tecnológica, que parece que está deshumanizada, pero que al revés queremos que los departamentos sigan participando en esos mensajes personales de alquilo apartamento de la playa, o soy el ganador del mejor empleado del mes o del día o del año,
o cómo tengo la oportunidad de conectarme con los elementos de la restauración. Somos un equipo que vamos a estar en esta nueva sede y más de 6.000 personas en una nueva zona. ¿Cómo puedo gestionar los turnos, el acceso a los lugares donde al final, en vez de entrar a codazos en la cola, puedo lógicamente gestionarlo en remoto, ¿no? Si pasáramos al concepto del Business Center, donde de alguna manera hay un contexto y una ubicación que podéis lógicamente visualizar, pues nos encontramos con que son unas sedes que tienen una alta atención a visitantes de proveedores externos y que de alguna manera necesitamos que sean ordenadas, que al mismo tiempo generen facilidad de acceso, rapidez y agilidad, ¿no? Y el Business Center tiene la oportunidad de hacer las convocatorias en remoto y, por supuesto, todos sabemos lo que facilita eso, o todo lo que significa en la acreditación del acceso a la sede desde un punto de vista de la operatividad, en las zonas de espera, o de cómo debe de convivir esto con la tecnología y la seguridad, porque nos encontramos que aunque al final hay que sonreír a una cámara que te pide en el momento tu mejor sonrisa para poder tener ese acceso de alta seguridad, ¿no? Y siempre, por supuesto, en las salas de reuniones y cómo vamos a gestionar esto en una convocatoria de preacreditación que puedes hacer en el previo antes de llegar a las propias visitas, cómo puedes lógicamente tener tus códigos de acceso QR en el dispositivo inteligente que te van a facilitar si eres un alto proveedor que repites la asistencia o porque eres una persona que vienes de a verlo, ¿no? Y todo esto en un proceso en el que tiene que ser ágil y al mismo tiempo eficiente, ¿no? Cómo tengo la capacidad, como comentábamos antes, ¿no? La lectura de la matrícula del coche que automáticamente me reconoce y me da acceso libre y no tengo que estar perdiendo en esas colas, o como lo que decíamos antes, si yo vengo en un formato taxi o vengo en un formato transporte público que decía Juliana hasta ahora, ¿no? O cómo el propio ascensor me tiene que empezar a dar, bueno, pues una serie de inputs que pueden ser válidos, como pueden ser temas de evacuaciones, de emergencias, o incluso tótems, kioscos versátiles que me permitan dar ese reconocimiento de la acreditación rápida sin que tener que esperar a la cola porque coincide que vamos todos a la vez, ¿no? Siempre, por supuesto, con la tecnología como facilitadora y como lógicamente os podéis manejar o pensamos que todo esto tiene que ver con una gestión eficiente en remoto del mundo de IT que tiene que dar soporte a los contenidos, ¿no? Y, por supuesto, todo esto acompañado de una atención razonable para que nos sentamos a gusto con un formato de café, bien un formato self-service en un área vending o en un área de entretenimiento mientras espero que llegue mi cliente o que llegue el interlocutor con el cual me voy a entrevistar, ¿no? O si tengo un tipo de sala más colaborativa de trabajo donde participo activamente, que sean formatos mucho más flexibles, o si, por supuesto, el formato de teleasistencia en remoto. Bueno, pues todo esto al final lleva de una serie de herramientas, lleva a una serie de asistentes virtuales que hoy la tecnología nos facilita y que nos permite también establecer hitos de éxito a la eficiencia en la utilización de las salas, ¿no? Es decir, aquellos que pasan o sobrepasan los modelos de utilización de la sala pueden empezar a tener que financiar los excesos o las demoras por tiempos en la ejecución de las mismas, ¿no? Yo no soy capaz de gestionar una buena agenda de reunión, estoy penalizando a la organización, estoy penalizando al uso eficiente de las salas, pues cómo de alguna manera puedo repercutirte un teórico alquiler por exceso, por penalizarte, ¿no? Es decir, buscar que la tecnología en estos tiempos de uso eficiente nos vayan avisando o vayan apagándose las luces automáticamente en preavisos o vayan saltando alarmas de todo tipo. Y, por supuesto, el formato de un concepto más personalizado, controles de café VIP, de asistentes de catering, etcétera, etcétera, ¿no? Cómo, evidentemente, puedo agilizar los procesos de, bueno, pues, del checkout, cómo puedo hacer que esas marquesinas interiores me permitan ser eficientes en cuanto a identificar cuándo llega el próximo autobús o el próximo metro, o si está previsiblemente lloviendo. Bueno, pues toda una eficiencia en la información que nos permite, lógicamente, que este Smart Campus, bueno, pues vaya a dar unos resultados de
validación que al final todos buscamos en un proceso de experiencia, ¿no? Básicamente, Julián. Bueno. Entonces, ¿qué pasó después de toda esta lluvia de ideas que veis aquí en las fichas? Hicimos un workshop con otra vez todos estos departamentos para priorizarlas, porque no todos estaban en el mismo nivel, ni todos tenían la misma urgencia, que algunas eran más caras, otras eran menos. Entonces hicimos este ejercicio y de estas 71 soluciones os vamos a presentar muy rápido un proyecto que estamos trabajando actualmente, que es un poco un follow-up, que es los contenidos digitales en la sede, lo que se ve cuando entras, cuando te paseas. Y otra vez teniendo en cuenta un poco el punto de vista del empleado, ¿no? Que la experiencia de los contenidos digitales apoya a las nuevas formas de trabajar y permite lograr mejores resultados, y por la parte del visitante debería permitir a vivir la marca de una forma fluida, memorable. Dos metas distintas. Hicimos también un análisis, una reflexión sobre qué son los contenidos, ¿no? Porque el banco decía, bueno, vamos a poner ahí unas pantallas y, bueno, información, vídeos y... Claro, entonces hay información que, muchos distintos niveles de información. Hay información que busco, como por ejemplo el tiempo, orientación, indicación de camino, porque lo necesito. Luego hay otra información que es más secundaria, que puede ser una información de recursos humanos, un vídeo cooperativo. Entonces, aquí era más como que me tiene que llegar en un formato eficiente, la consumo cuando me apetece, tiene que ser un formato original. Entonces, investigamos un poco cómo debería ser todos esos distintos niveles para hacer, bueno, para dar crédito a esta diferencia, ¿no? Del pull o del push. Por parte del visitante debe ser realmente también una parte que es más pragmática, donde, bueno, soy el invitado, me lo da el banco, me lo quiero pasar bien, pero tiene también que tener una parte inspiracional, ¿no? Hicimos un análisis otra vez del todo el entorno, también considerando los distintos modos, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor estoy en tránsito, a lo mejor estoy trabajando con alguien, estoy haciendo un recado, que esto también influye un poco en la necesidad del momento. Vimos necesidades que tenían los empleados y las visitas en común, por ejemplo, formatos originales, tecnologías de uso intuitivo, una experiencia fluida, etc. Luego hicimos otra vez un workshop donde era un poco el reto parecido a antes, ¿no? ¿Cómo hacemos partícipe a nuestro cliente en este proceso? Y diseñamos un poco 5 viajes tipificados de 5 perfiles y les pusimos en grupos trabajando en estos momentos que llamamos casuísticas. Y una casuística era una necesidad más un momento, ¿no? Yo me voy por la sede y necesito saber dónde tengo que ir. Es una situación y necesitas una cierta tipología de información para esta situación. Otra situación puede ser que estoy en la cafetería y estoy con mis amigos y me quiero pasar un buen rato, a lo mejor quiero ver un vídeo en gran formato. Entonces, trabajamos con ellos en esta solución, qué tipo de información debe estar en esta situación, cómo debe ser el tono, cómo debe ser cantado, debe ser divertido, debe ser factual, debe ser lo que necesita el contexto y cómo, ¿no? Qué tecnología, es bidireccional, es dinámico, etc. Y aquí veis un poco el overview de todo este análisis de las casuísticas, de las situaciones, de las necesidades y una investigación bastante profunda que hicimos de las tecnologías disponibles, el entorno, ¿no? Si es interior, semi-interior, exterior, contenido estático, dinámico, multicanal, etc. Y de allí salieron 7 tipologías.
aquí nos veis trabajando. Por cierto, ahí está el equipo creativo que ha participado en este proyecto. Y otra vez establecemos una serie de principios. Bueno, no voy a ir muy en detalle, pero bueno, fomentando las nuevas formas de trabajar, transmitir los valores de la marca, proporcionar una experiencia de tecnología integrada, etc. Y salieron estos 7 formatos. El primero, primeramente, es un cartel de bienvenida, porque detectamos, por ejemplo, en el momento que estaba en la construcción, no estaban previstos, no se veía realmente este momento que entras en la sede, no había una percepción de marca. No estoy entrando en el BBVA, es un momento clave, ¿no? Entonces pensábamos que es importante resaltar. Luego un formato de transmisión de contenidos más pequeño y grande. Un punto de interacción exterior que es más bien para orientación, información. Uno interior que tenía que ver con este concepto del corcho, que a lo mejor conocéis todos, el corcho ahí en el pasillo donde están miles de papeles uno encima del otro y que ya no cabe nada. Entonces la idea era un poco digitalizar esta parte. Un formato de interacción sentado. Luego esta idea de transmisión de contenidos en gran formato, orientación en el espacio, que era una proyección en el suelo. Y 2 ideas que eran más como realmente vínculo con la marca, sorprendente, una parte que también tenía que ver con una interacción entre gente. Por ejemplo, te tenías que juntar en estos círculos y salía un logo del BBVA. Vimos también temas de accesibilidad y aquí veis un poco la experiencia del empleado con todos esos elementos. Teníamos, bueno, hay que tener en cuenta que cada elemento, por supuesto, se repite, entonces había un trabajo de detectar dónde tenía que estar, cuántas veces repetidos en todo el campus. Y luego, bueno, lo mismo con la experiencia del visitante. Y con esto la presentación está terminada, pero a lo mejor podemos hacer una ronda de preguntas. Gracias a los 3. No sé si hay alguna pregunta. ¿Alguien quiera comentar algo? La primera es la más difícil siempre. Bueno, ante todo, daros las gracias y sobre todo daros la enhorabuena por el trabajo. Yo como trabajador de una entidad financiera durante 15 años en unos servicios centrales, la verdad es que me ha impresionado mucho vuestro trabajo. Hay algunas dudas que sí me quedan, y unas fundamentales, porque sé cuál es la cultura de una entidad financiera y cuál es el sistema de organización, que vosotros ya habéis comentado, rígido, jerárquico, con procesos muy estandarizados. ¿Cuál fue el mayor escollo que encontrasteis en la implantación? Fundamentalmente, en base a la cultura, esa sería la primera pregunta. La segunda, cuando habláis de los principios de diseño, ¿esos principios nacen de vosotros como una propuesta hacia la alta dirección? ¿O es la propia alta dirección la que os marca un poco lo que ellos quieren? Y luego, por último, una curiosidad, ¿cómo resolviste el problema de los despachos de los directivos? Algo que en bancas, si no tienes un despacho, una mesa de caoba de 2 cuartas, parece que no eres nadie, vosotros, sin embargo, hacéis no sé muy bien la alta dirección como la carga. Gracias. Bueno, si quieres. Por responderte a la primera pregunta, la principal fricción que hubo al principio, esto surgió de la Dirección Corporativa de Transformación. Todavía no había nadie en las tablas, es decir, se mudaban en 6 meses aproximadamente, ¿no?
Y la primera fricción vino cuando quisimos entrevistar a diferentes empleados a nivel confidencial, pasando por recursos humanos, pero sin realmente capacidad de parte de recursos humanos de qué íbamos a preguntar o qué iban a decir, ¿no? Garantizando la confidencialidad de lo que decían los empleados, ¿no? Esto pues sembró muchas suspicacias y reticencias, ¿no? Sin embargo, incluso el primer taller cuando involucramos a los 11 departamentos que decían Borja y Julián, nos encontramos con que venía gente muy escéptica a decir, bueno, ¿qué vamos a ver?, ¿no? Cuando vieron que fuimos capaces de predecir cosas que ellos en 2 años no habían visto y que iban a pasar, la gente empezó a valorar el proceso. La gente empezó a valorar el proceso, ¿no? Y hoy, por ejemplo, hablábamos de la alcaldesa, Gloria, pues es una de las grandes sponsors de este proyecto, ¿no? Porque empezó a ver en la metodología una manera de trabajar que estábamos prediciendo cosas que iban a pasar que ellos no habían sido capaces de detectar, ¿no? Respecto a los pilares de diseño, efectivamente fue un trabajo mixto entre la dirección del banco y nosotros. Precisamente lo que se quiso es cómo alinear esta estrategia con los pilares o los valores de marca, ¿no? Y la tercera pregunta era... los despachos. Ellos hicieron un piloto anteriormente aquí en Azca, justo al lado, en el número 79, donde el propio Departamento de Jurídico, Recursos Humanos y Compras experimentó este piloto, ¿no? Al principio del proyecto estaba en lo que es la sede y lo que es la vela, la parte vertical. La vela sí que iba a tener despachos y la parte de abajo no, ¿no? Esto obviamente era algo... decir, ¿cómo es posible que el 90% no tenga despacho y un 10% sí que siga teniéndolo, ¿no? Y la propia dirección se convenció al ver cómo iba la implantación y cómo se estaba, de alguna manera, los directores corporativos integrando, que decidió ellos también ir a un formato open space, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Lo primero, y bueno, ya que eres arquitecto y habéis hecho todo, es decir, y como ya habéis hecho un trabajo sobre un edificio que ya no podíais modificar, ¿cómo valoráis digamos, el diseño del edificio? O sea, es fácil. A ver, yo creo que efectivamente, y cuando acabamos el proyecto, mucha gente se dio cuenta que este proyecto había que haberlo hecho para hacer el pliego de arquitectura, ¿no? Efectivamente, el edificio tenía ciertos condicionantes que son los que son, ¿no? Pero parte de un trabajo de un diseñador muchas veces es trabajar con esos condicionantes, ¿no? Entonces, el mundo ideal sería haber creado esa experiencia, primero, cómo debe ser la experiencia de un empleado de un BBVA, y entonces cómo debe ser su entorno de trabajo, ¿no? Y diseñar un producto de dentro a fuera. Se diseñó de fuera a dentro, ¿no? Es decir, el concurso de arquitectura, de hecho, no contemplaba el interiorismo. Se hizo primero un concurso de arquitectura y luego se hizo un concurso de interiorismo, ¿no? Esto es algo que suele pasar, es decir, bueno, tenía unas limitaciones técnicas como crear la mejor usabilidad posible, ¿no? Tenemos otro por aquí. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues... Bueno, muchas gracias a los tres, Borja, Julián, Jaime. Al final, bueno, lo que habéis compartido con nosotros es un proyecto en el cual se gestiona un proceso de cambio, ¿no? Un proceso de cambio que al final, en todas las etapas de la vida y en todas las circunstancias, cualquier proceso de cambio pues produce estrés. Y un cambio de sede, como se ha producido en BBVA, en una organización en la cual tenía sus diferentes departamentos distribuidos en diferentes zonas de Madrid, trabajaba muy en silos, como vosotros comentabais. Gestionar las expectativas y gestionar este proceso no es nada fácil, ¿no? Creo que ha sido un éxito y lo digo con conocimiento porque mi mujer trabaja en BBVA y se trasladó hace poco para allá, pero sobre todo me quedo con
con 3 cosas que habéis comentado. Habéis analizado los accesos urbanísticos, Journey Map, pero sobre todo me quedo con 3 cosas que creo que son extrapolables a otros procesos de cambio y a otros proyectos, ¿no? Que es el tema de tener muy en cuenta la cultura del cliente con el que estás trabajando, involucrar a los diferentes stakeholders y sobre todo en un proceso de cambio cultural como este, conseguir que se cambie mediante un liderazgo que promueva todo esto, ¿no? Porque ha sido algo que sé que no ha sido fácil. Bueno, básicamente eso. Muchas gracias a los 3 y nada. Gracias. Gracias. Muchas gracias, David. Muchas gracias a Juliane, a Jaime y a Borja. Para vosotros un recuerdo de nuestra asociación. Queremos compartir con vosotros este pequeño detalle. Muy bien, muchas gracias. Jaime, Gracias. Borja. Perdón. Alejandro, Country Manager de Stream Spain, me gustaría también compartir contigo este detalle de parte de nuestra asociación. No me gustaría terminar el evento sin dar un especial agradecimiento a 2 de nuestros miembros de los miembros de nuestra asociación, en particular a Gerardo Laíno, que no se encuentra presente en este momento por asuntos familiares, y a Eduardo Gómez por hacer viable y facilitar que nuestros ponentes y que el acuerdo de colaboración con Stream Spain sean una realidad. Muchas gracias a todos y espero veros en nuestro próximo evento. Gracias. Si tenéis tiempo, nos podríamos tomar una copa.